Hola, hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos al primer episodio de este podcast llamado La Forja. Primero, antes que nada, nos presentamos, me llamo Santiago. Jonathan. Me llamo Esteban. José. Lo que tenemos planeado con este podcast es exponer las verdades al fuego, así como La Forja, Así es. por eso el nombre de este podcast. Entonces, tenemos dos temas bastante interesantes y que José nos tiene para decir algo de lo que hicimos en el desarrollo de estas preguntas. Exacto, hoy vamos a trabajar dos temas fundamentales que todo cristiano debería preguntarse. Sí. Y esos temas son: la fe y la razón pueden ir de la mano, y si hay verdades absolutas. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo de campo, salir a la calle y preguntarle a estudiantes de qué pensaban ellos acerca de esas preguntas. Y hay opiniones variadas, como lo pudimos encontrar. Y al ver que hay opiniones variadas, nos hizo hacer justamente este podcast. Vemos que hay mucha subjetividad, por lo tanto necesitamos centrar la base, necesitamos mirar cuál es la verdadera respuesta a esas preguntas. Para esto es La Forja, donde vamos a responder esas preguntas que muchas veces no hay respuestas. Eso es La Forja. No sé qué opinan ustedes. Bueno, yo creo que si estamos listos, quiero darle la bienvenida a todos ustedes y a mis compañeros. Creo que es necesario que pongamos la verdad al fuego y al golpe de las preguntas de la sociedad, de los conflictos de personas jóvenes, personas adultas, y ver qué tiene que decir la verdad de Cristo sobre este tema. Así que no sé si ustedes están listos para esto. Súper listos. Listo, entonces vamos con la primera pregunta que hemos formulado. ¿Son compatibles la fe y la razón? Buena pregunta. Yo creo que lo primero que podemos hacer es justamente mirar qué respondieron los estudiantes allí de la Universidad Javeriana. Veamos. Escuchemos. Y hoy nos encontramos con María José. Con Karen Buitrago. Si nos encontramos con Juan David Bayona. Listo, Karen. Yo quiero hacerte la pregunta de si son compatibles la fe y la razón. Sí, son compatibles, pues siento yo que va como de la mano la fe y la razón, porque son como creencias que uno mismo tiene. Yo creo que sí, dependiendo de cómo lo veas, o sea, también depende mucho como de la mente de cada persona, pero yo creo que muchas veces como que sí actuamos como racionalmente por medio de como las creencias que tenemos. O sea, yo creo que la fe sí está como relacionada muy seriamente en muchas personas, como con el tipo de decisiones que toman en su día a día, como con juicios de moralidad y como demás cosas que van como enlazadas a la fe, que llevan como que a que el ser humano actúe de una manera específica o de otra manera diferente. Yo creo que a pesar de que históricamente ha habido muchos casos en donde la fe ha nublado la razón o ha sido utilizada y promovida sin ninguna mediación de la razón, creo que hay una compatibilidad y creo que mucho pensamiento también se ha creado por personas que están involucradas en la teología, por padres. Pues esta universidad es un poco muestra de eso, pero pues hay que considerar bien cómo se transmite eso y cómo se llega a vacíos cuando se cae como en Dios como una respuesta última. Bueno, Alejandro, yo te quiero preguntar, ¿existe compatibilidad entre la fe y la razón? Sí, yo creo que hay una cierta compatibilidad. Digamos, la razón es como, creo que como esa, la verdad, creo que es como esa fuerza, como de pronto como voluntad que tienes como para querer como hacer algo porque sabes que hay como un motivo. Yo que puede que entre la fe y la razón no haya tanta compatibilidad, porque la fe no necesariamente se puede mostrar. En cambio la razón, yo digo que siempre hay como algo en lo cual apoyarse para creer en algo o para demostrar algo en base a la razón. Okay. Entonces yo digo que están un poquito alejados, entonces digo que no son tan compatibles. Dios mío, fuerte, ¿no? Bastante muy fuerte. Variadas respuestas de los estudiantes. Y muy buenas, unos que utilizan mucho el razonamiento, pero yo creo que nos hemos encontrado con un diálogo un poco subjetivo, un diálogo un poco
vacío para responder a esta pregunta. Creo que muchas veces damos vueltas para responder las preguntas y no logramos entender lo que realmente significa la relación entre la fe y la razón. Bueno, yo creería que a lo largo de la historia se ha tratado de mostrarnos a nosotros los cristianos como bobos o en cierta medida ignorantes porque no usamos la razón y solo la fe. Después de lo que dijo René Descartes acerca de su método del pienso luego existo y que si no lo puedo pasar por las razones que no existe, es una buena forma, un buen método para llevar a cabo algunos procedimientos, pero no todos. Yo creo que no todo puede pasar por el método científico y se puede comprobar por este. Esa es mi postura, aunque creo que tienen como relación la fe y la razón en algunas cosas. La razón explica algunas cosas que la fe no puede, pero la fe explica otras cosas que la razón no puede. Entonces yo creo que van muy de la mano, no sé ustedes qué opinan. Sí, es interesante ver cómo, a pesar de que, como tú dices, por muchos años como que no han sido compatibles, según muchas personas alrededor del área científica, han querido demostrar que no son compatibles. Creo yo que la mejor postura es la de Tomás de Aquino, que dijo como la fe y la razón son diferentes, ¿sí? Son muy diferentes, pero lo que él dijo me impactó muchísimo porque él, a pesar de que las separó por obviamente las diferencias que tiene la fe y la razón, él dijo las dos provienen de Dios, ¿sí? Entonces las dos se complementan. No es que la razón contradiga la fe, ni la fe contradiga la razón. Y eso lo podemos ver al explorar muchísimos pensadores como John Lennox, que en su libro ¿Puede la ciencia explicarlo todo? Es un librazo, se lo recomiendo. Él habla acerca de cómo la fe y la razón son compatibles y cómo la fe necesita de la razón y la razón necesita de la fe, a pesar de que son áreas muy diferentes y se usan en temas muy diferentes. Entonces siento que no es razonable poner la fe y la razón diferentes o que no son compatibles, sino que las dos se complementan muy bien, a pesar de que obviamente una es usada en un campo científico, en un campo donde se pueden demostrar muchas cosas, y la otra es una parte más espiritual, pero que no se contradicen las dos. Sí, yo creo que es muy importante que entendamos primero que hay varios tipos de razonamientos en el área del conocimiento humano. Cuando hablamos de razón, mucha gente tiende, como lo vimos en las entrevistas, a limitarlo al pensar o a la parte científica, pero el razonamiento tiene muchas áreas: razonamiento histórico, razonamiento filosófico, razonamiento científico. El conocimiento humano tiene muchas áreas que de hecho la fe se comprueba, y muchas veces hay evidencia de la misma fe en varias áreas de la razón que no son necesariamente el científico. Y por otro lado, me gustó mucho lo que dijiste, que no todo lo que hacemos o pensamos o creemos tenemos o podemos pasarlo por el método científico. Nosotros, por ejemplo, no podemos probar la existencia de personajes históricos por el método científico, ni tampoco la eficacia de las decisiones que tomamos por el método científico. No podemos comprobar completamente ninguna decisión nuestra. Tenemos evidencias y tenemos motivos para creer. Y en eso es en que se complementan la fe y la razón. Y creo que es importante que entendamos esto. La fe y la razón son dos áreas diferentes de la vida humana y necesarias. La parte espiritual del ser humano, la parte emocional y la parte racional son cosas necesarias para el ser humano. No puede descartarse la una por la otra porque sería ineficiente nuestra existencia. Y por otro lado, tenemos que entender que el raciocinio no puede comprobarlo todo. La razón presenta evidencia para la fe, y lo vamos a ver a lo largo de las diferentes áreas del raciocinio. El conocimiento antropológico, el conocimiento histórico nos da evidencia de la fe que nosotros profesamos, pero no podemos comprobar todo por el raciocinio, no podemos comprobar todo científicamente. Por eso necesitamos de la fe para poder acercarnos a la verdad. Interesante, es bastante interesante lo que se plantea, y yo creo que queda ya afirmado el pensamiento sobre cada una de nuestras mentes, de que la fe y la razón no se pelean, no se chocan entre sí, sino que a través de esos argumentos que acabamos de dar, que acabamos de ofrecerle a cada uno de ustedes, queda afianzado
de que la fe y la razón no se pelean, sino que pueden ir juntas, pueden ir de la mano. Así que nuestra fe tiene fundamentos no solamente espirituales, sino lógicos. Nuestra fe tiene una lógica. Así que ya no debemos estar como cristianos con ese miedo de ¿será que seré tomado como tonto? No, tu fe tiene lógica. Así es. Y creo que esa es una de las formas en las que podamos responder a las preguntas del mundo y poner la verdad al fuego. Y bueno, ya entendiendo entonces que la fe y la razón son compatibles, aunque diferentes, pero ambas necesarias, acerquémonos a la siguiente pregunta. Sí, señor, la siguiente pregunta es: ¿existen las verdades absolutas? Veamos qué respondieron los estudiantes. Bueno, Valeria, ¿tú crees que existen las verdades absolutas o no? No, no creo que exista. Yo creo que no existen las verdades absolutas. Bueno, Mariana, ¿tú crees que existen las verdades absolutas? No. ¿Qué crees? Yo creo que sí, no. Creo que no hay verdades absolutas porque creo que hay muchas cosas que son interpretables. Entonces depende mucho del contexto general de las personas. Creo que esa es la respuesta más sensata que puedo dar. ¿Por qué? Porque nuestras capacidades cognitivas son limitadas. Un poco porque estamos atrasados por la subjetividad todo el tiempo. Entonces, si buscamos una serie de verdades absolutas, lo que vamos a encontrar es una serie de tensiones entre las personas y entre diferentes como elementos que nos impactan o nos influencian. Pues yo creo que principalmente sí, como esas ideas universales que pueden que estén aprobadas o sustentadas por un tema científico o una creencia de todos como somos seres humanos o hay sol, como ese tipo de afirmaciones. Yo creo que eso sí son verdades absolutas. Yo opino que las verdades absolutas se pueden llegar a ser favorables a través de los científicos, ya que a través de los científicos se da la comprobación a través de varios experimentos y pruebas que se hacen en este campo. Entonces, a través de esas pruebas que hacen nos dan una verdad absoluta sobre ya sea el universo, diferentes mitos, leyendas, y yo creería que esa... Claro, entonces una verdad absoluta tiene que ser probada científicamente. Sí. Ok, ¿y qué opinas de las verdades morales, las que, digamos, nacen del pensamiento humano? ¿Pueden ser absolutas? Estamos con Juanita para responder si ella cree que hay verdades absolutas o no las hay. Siento que no hay como una respuesta única, depende de cada persona, como de tanto de sus creencias, como no sé, como es una verdad universal. Entonces yo opino que, por ejemplo, puede que para algunos sí, para otros no. Para mí, en lo personal, considero que sí, porque siento que es una verdad, o sea, para mí, que puede estar sustentada con hechos, con afirmaciones, no sé, algo así. Sorprendente. Sí, es bastante interesante lo que nos acabamos de encontrar, y es que la verdad, si existen verdades absolutas, no es un debate de ahora, no es un debate que nosotros nos hayamos inventado, es un debate que lleva siglos y siglos, donde la filosofía, la ciencia y la teología han intentado responder esta pregunta. Así que veamos los argumentos de ¿es la fe relativa o existen las verdades absolutas? Bueno, primero creo que lo que la gente responde es muy curioso, porque muchos estudiantes que viven en la área académica afirman que no existen las verdades absolutas. Otros afirman, y lo encontramos en el diálogo incluso con varios creyentes, que todas las verdades son absolutas. Y creo que tenemos que encontrar el punto medio en esto. No creo que todas las verdades en la existencia sean absolutas. De hecho, ya que hablamos del razonamiento, el razonamiento filosófico nos dice que hay verdades que están dentro del ser, y eso José se los va a explicar un poco más adelante. Pero al haber ese tipo de gris en el campo de la realidad, tenemos que entender una cosa. Primero, el decir que una verdad, que las verdades no son absolutas, es de por sí una afirmación. Recordemos que al afirmar que nosotros tenemos una verdad o una afirmación es una proclamación de algo que excluye otras ideas en la misma supraordinada. Por ejemplo, al nosotros decir que el cristianismo es la única religión que te lleva a la vida eterna, estamos haciendo una afirmación absoluta que excluiría las demás religiones y demás pensamientos que pertenecen al campo de la religión y la vida eterna humana. Entonces, entendamos una verdad absoluta como eso, una afirmación que excluye. Y si nosotros nos acercamos a mirar la realidad, vivimos en realidades absolutas. Moralmente, todos creo que concordamos en el mundo occidental que el Holocausto fue objetivamente malo.
creo que todos entendemos que asesinar a 6 millones de judíos es algo objetivamente malo. Entonces, esa es una verdad moral. Independientemente del pensamiento político que tuvieras en aquel entonces, sabías que matar a 6 millones de judíos estaba mal. Claro, que Adolf Hitler, que los pensadores políticos del Partido Nacionalista Socialista de Alemania quisieran hacer lo correcto, no significa que fuera correcto. Ahora, a eso vamos, y creo que es el argumento con el que quiero dar paso a la siguiente parte. El hecho de que nosotros pensemos que algo no sea cierto, no quiere decir que no sea cierto. Uno puede cuestionar una verdad, uno puede dialogar con una verdad, e incluso las personas pueden negar una verdad, pero eso no la hace falsa. No hace que haya múltiples verdades. Una persona puede negar que tiene cáncer, aunque sus estudios lo demuestren, pero eso no niega que tenga cáncer, y no hay dos realidades, que tenga o no tenga cáncer. Entonces, sí existen verdades absolutas en la vida, en la realidad, en la moral y en la ética humana que excluyen. Por eso, tengamos en cuenta que las verdades existen. Correcto. Y siguiendo con un poco con lo que planteabas, Esteban, mi argumento de los que voy a utilizar es el principio de no contradicción. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es que es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo. Un ejemplo, es imposible que Esteban sea hombre y no hombre en el mismo sentido de hombría. Él no puede decir que es hombre por fuera, pero que en su interior se siente como una mujer. Esto no sería verdad, porque él es físicamente hombre y todo su fisionomía va a trabajar como si él fuera un hombre. Va a producir más testosterona, va a tener mucha más fuerza que en el caso de una mujer. Por lo tanto, las verdades jamás se van a contradecir, y como no se contradicen, esa verdad va a ser una verdad absoluta. En segundo lugar, vamos a decir que las verdades que son absolutas están fuera del ser humano. Corresponden a una realidad que está fuera del ser humano. Entonces, como están fuera del ser humano, debemos decir que es una verdad. Como le decías ahorita, que me dabas paso, hay verdades que están dentro del ser humano que muchas veces son relativas, pero las verdades que están fuera del ser humano van a ser verdades absolutas. Por ejemplo, la muerte es una verdad absoluta porque la muerte está fuera del alcance humano. Todos, como seres humanos, tienen la probabilidad de morir de un 100%. Por lo tanto, es una verdad absoluta. Y como último argumento, vamos a decir que la verdad va a corresponder con la realidad. Es decir, 1 más 1 va a dar 2. Esa es una realidad. Como decir que la nieve es blanca. Siempre la verdad se va a acomodar a una realidad, y esta realidad está fuera de la cultura y está fuera del pensamiento o del raciocinio humano. Entonces, reuniendo todo ese pensamiento y llegando a una conclusión, que antes quiero mencionar una cita relevante del doctor Lisley, que dice: si alguien dice que no existe la verdad absoluta, esta afirmación misma pretende ser una afirmación absoluta. Si no lo es, se debilita. ¿Sería verdad solo para alguien o para alguna circunstancia? Entonces eso se vuelve contradictorio. Entonces, ¿qué concluirías tú, Esteban, acerca de las verdades absolutas? Bueno, yo creo, para poder concluir, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que la verdad, nosotros creemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él, al ser, no manifestar, sino al ser verdad, y recordemos que desde que se creó la filosofía antigua se ha entendido algo, que el ser es inherente al pensamiento. Cuando una persona clama que es algo, o se demuestra que es algo, es inherente al pensamiento que una persona pueda tener de otra persona. Es decir, el hecho de que Jonathan sea un hombre de 24 años, es inherente a lo que yo piense de él, es una realidad. Entonces Cristo, al clamar y demostrar que Él es la verdad, es inherente a los cuestionamientos de la humanidad. Por eso, nosotros tenemos que reconocer también que hay una verdad absoluta en cuanto a la moral, la religión
y la verdad. Entonces entendamos eso. Cristo Jesús, al clamar que fue la verdad, al demostrar con sus palabras y una vida sin pecado que es la verdad, se comprueba a sí mismo sin importar los cuestionamientos, ataques y quizá incluso participantes alternos, religiones alternas, opciones alternas que se parecen a la verdad. Él, al ser verdad, se reconoce a sí mismo como absoluto. Entonces, si nos estás escuchando y eres creyente y tal vez te han cuestionado sobre si tu religión es absoluta o hay otras opciones o es relativo, tienes que saber que al clamar que hay una verdad, es posible excluir otras ideas semejantes y que al estar fuera del ser, al estar externo a nosotros y superior a nosotros, tiene un principio que nos demuestra que no influencia nuestro pensamiento en que eso sea verdad o no. Además, Jesús en el mismo Evangelio de Juan, donde dice que Él es la verdad, que Él es el camino, lo hace con artículos bien definidos. Al decir que Él es la verdad, significa que es la única verdad. Al decir que Él es el camino, quiere decir que Él es el único camino que hay. Pero me gusta algo, y es que Jesús, antes de irse, nos dejó una promesa. En el Evangelio de Juan también dice que el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda la verdad. Yo creo que esa es la razón principal por la cual el mundo no puede llegar a la verdad. No tiene al Espíritu Santo dentro de sí. Pero nosotros como iglesia tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos va a guiar a la verdad. Nos va a guiar cuál es el camino. Y es que el ser humano de por sí pues para mí siento que ha cometido el error de poner sobre una tela de la relatividad todas las verdades. Sí, claro. Y de por sí siento yo que la relatividad cae por su propio peso, porque al decir que una verdad para mí es absoluta solo para mí y que las demás son relativas, creo que no tendría valor tu verdad si crees que es relativo todo. Entonces el concepto como tal de relativismo cae por su propio peso al decir que no hay una verdad absoluta. Entonces el relativismo no tendría un peso sustentable como para contradecir la fe. Y como lo hemos visto, creo que también la cultura ha influenciado mucho en los jóvenes hoy en día al poner la razón, al poner tantas ideologías en contra de la fe. Creo que eso es algo que el ser humano ha dejado que se permee en la humanidad. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo que hay una idea errónea acerca de la fe. Creo que se cree, la idea general de la fe es que solo para los creyentes o los que creen en Dios. Pero yo creo que todo el mundo tiene fe. Como decía Esteban, hay cosas que no solamente el método científico me puede comprobar. Por ejemplo, yo no puedo comprobar la existencia de Aristóteles, Sócrates, porque es muy poquito lo que sé de ellos. Me baso más por la fe de lo que dicen de ellos, porque ni siquiera son escritos de primera mano de ellos, sino de muchos de sus discípulos que escribieron años después. Entonces yo me guío más por la fe de que lo que dijeron es verdad. Entonces ahí vemos que no solo los creyentes tenemos fe, sino incluso los que dicen ser intelectuales y que tienen solo la razón porque citan a estos filósofos. Entonces yo creería que todos tenemos fe y que todos usamos la razón, solo que no queremos admitirlo o no queremos querer ver que la fe y la razón van de la mano. Bueno, y por otro lado yo diría que la verdad tiende a doler, tiende a herir, porque si yo digo que tengo la verdad excluyo a los demás y los demás van a decir, uy, pero ¿cómo así? Entonces yo creo que eso de relativizar las cosas es como un intento, o bueno, viene detrás con ser herido, con el no gustarme la verdad. Pero tenemos que entender que la verdad es una y eso no se puede cambiar, lo que decía Esteban, Jonathan, que porque es la verdad, así yo la percibo, así yo no la quiera recibir, es la verdad. Y eso no va a cambiar a pesar de que yo crea o no crea que es la verdad. Así es. Entonces yo creo que quedó bastante claro y dejamos al fuego expuesto estos conceptos. Van a seguir unos siguientes temas, pero en los otros podcasts vamos a seguir mostrando y revelando en el fuego las verdades. Nos vemos el próximo miércoles con otro capítulo de La Forja. Gracias.